¿Es posible que Europa deje de temer a Rusia y que la mayor potencia mundial pierda su influencia sin disparar un solo tiro? Lo que acaba de ocurrir en Europa ha dejado en shock tanto a Washington como a Bruselas. Cuando nadie lo esperaba, Putin ejecutó una jugada fría y calculada. En vez de confrontar, esperó pacientemente el momento justo. Y ese momento llegó cuando Europa, cansada de pagar el precio de las sanciones y de depender de decisiones estadounidenses, recibió de Moscú una oferta irresistible. Energía estable, contratos a largo plazo y rutas seguras. Todo mientras los precios internos subían y la industria europea tambaleaba. De pronto, Alemania, Francia e Italia, que hasta ayer veían a Rusia como una amenaza, ahora la ven como un socio pragmático y necesario. Para Estados Unidos, fue un golpe devastador. Su principal carta de presión, la dependencia energética europea, se desmoronó en cuestión de días. ¿Por qué es tan importante entender este cambio? Porque lo que está en juego no es solo política internacional. Es el precio de la energía, los empleos y la seguridad de millones de personas en Europa. Y probablemente, también tu futuro económico. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? Descubramos el origen de este giro histórico. Nada hacía presagiar que los líderes europeos cambiarían su postura tan drásticamente. Durante meses, la guerra en Ucrania parecía haber sellado el destino de las relaciones entre Europa, Estados Unidos y Rusia. Las sanciones, las tensiones en la OTAN y las protestas internas en las principales ciudades europeas daban la sensación de un continente atrapado entre la lealtad a Washington y el precio, cada vez más alto, de esa alianza. No solo era cuestión de política internacional, el precio de la energía se disparó, la inflación golpeó los bolsillos de millones de familias y las industrias europeas comenzaron a sentir una presión insostenible. En ese contexto, la jugada rusa sorprendió a todos. Mientras los políticos europeos discutían, Moscú no apostó por la confrontación abierta, sino por la paciencia. Putin supo esperar, viendo cómo la fatiga económica hacía mella en la sociedad europea. Y, cuando la tensión llegó a su punto máximo, Rusia lanzó una propuesta inesperada. Contratos de energía a precios fijos, rutas de suministro seguras que sorteaban zonas de conflicto, y la promesa de estabilidad para las industrias y los hogares. Para muchos gobiernos europeos, fue una tentación irresistible. Los acuerdos con proveedores estadounidenses de gas empezaron a tambalearse. Alemania congeló nuevas compras de GNL, Italia revisó sus pactos, y Francia declaró públicamente que había llegado el momento de dejar atrás la retórica y apostar por el pragmatismo. En juego estaban miles de empleos y miles de millones de euros, pero, sobre todo, la propia estabilidad del continente. La reacción fue casi inmediata. Varios países iniciaron negociaciones directas con Moscú, dejando a Washington al margen. Por primera vez en años, los medios europeos comenzaron a llamar a Rusia socio y no amenaza. Pero lo que siguió sorprendió aún más. La reacción estadounidense y el desmoronamiento de su influencia. Trump, el hombre de los acuerdos, se queda sin palabras ante la jugada de Putin. En una entrevista reciente, lo admitió sin rodeos. Putin nos ha superado en nuestro propio terreno. Y esa confesión, viniendo de alguien como él, retumbó en todos los titulares del mundo. Incluso sus propios seguidores quedaron sorprendidos. Pero detrás de esas palabras hay pánico en Washington. Porque si Europa comienza a firmar acuerdos energéticos directamente con Moscú, todo el andamiaje del poder estadounidense en el continente se desmorona. Estados Unidos nunca imaginó perder una de sus principales armas: la dependencia europea del gas y petróleo americanos. Los contratos de gas licuado entre empresas estadounidenses y europeas, por los que se apostaron miles de millones, comienzan a disolverse discretamente. Alemania, Francia e Italia revisan sus políticas. La prensa europea ya no pinta a Rusia como el gran villano, sino como un socio pragmático. En los pasillos de Bruselas y Berlín, lo que se escucha es un murmullo de resignación y realismo. Necesitamos vivir, no seguir pagando por una guerra que nos ahoga. Mientras tanto,
Rusia no hace grandes declaraciones ni amenazas, solo pasos concretos, contratos, inversiones conjuntas, propuestas comerciales claras. Moscú ha entendido que Europa está cansada de la presión y busca, ante todo, estabilidad. Y así, el viejo continente, agotado por la crisis energética y la inflación, empieza a negociar directamente con el Kremlin, ignorando cada vez más las advertencias de Washington. La reacción de Trump y la prensa estadounidense oscila entre el asombro y la rabia. En el Congreso, ya se alzan voces que piden una revisión total de la política hacia Europa y Rusia. El riesgo es enorme. Estados Unidos no solo pierde poder estratégico y miles de empleos en la industria energética, sino que también ve tambalearse su influencia global, justo cuando más la necesita. Pero, ¿qué significa este giro para el futuro de Europa, Estados Unidos y, sobre todo, para Ucrania? Hoy, Europa mira hacia el este, y Washington solo puede observar el cambio. Lo que parecía impensable hace apenas unos años ahora es una realidad palpable. Los medios europeos han dejado de retratar a Rusia únicamente como el enemigo y empiezan a hablar de Moscú como un socio potencial, un actor necesario para la estabilidad continental. En la calle, desde París hasta Berlín y Madrid, se multiplican las manifestaciones, exigiendo el fin de las sanciones y el regreso a relaciones normales con Rusia. Cada vez más voces de la sociedad civil, empresarios y hasta políticos tradicionales se atreven a cuestionar abiertamente el precio de seguir la línea dura de Washington. Mientras tanto, en Ucrania se percibe el pánico. El apoyo europeo se diluye, los presupuestos para la defensa se agotan y los arsenales están cada vez más vacíos. El país, que apostó todo a una alianza inquebrantable con Occidente, ahora contempla cómo la atención internacional se esfuma y la promesa de ayuda se vuelve cada día más incierta. Rusia, por su parte, ha dado la vuelta a la situación. Su economía no solo ha resistido la presión, sino que empieza a mostrar signos de crecimiento. La industria se reactiva y las reservas de divisas se estabilizan. El verdadero triunfo de Putin fue esperar, dejar que Europa se cansara de pagar por los errores de otros, y justo en el momento oportuno, ofrecer una alternativa pragmática y tentadora. El resultado es un reacomodo monumental. Se vislumbra una oleada de declaraciones sobre el relanzamiento del diálogo entre la Unión Europea y Rusia. Incluso aquellos que antes defendían la confrontación, ahora cuestionan abiertamente su utilidad. La influencia estadounidense, tan dominante durante décadas, se tambalea, y la arquitectura de control que había diseñado para Europa empieza a desmoronarse. Lo que está en juego no podría ser mayor. El equilibrio de poder global, la seguridad europea y el propio futuro de Ucrania. Estamos siendo testigos del inicio de una nueva era geopolítica, donde la lógica y la paciencia han superado al ruido y a la imposición. Tras este terremoto geopolítico, surgen las preguntas clave. ¿Qué lecciones podemos aprender? Y sobre todo, ¿qué podemos prever para el futuro inmediato? La genialidad de Putin no fue imponer, sino esperar el momento perfecto. Mientras el mundo se enfocaba en la retórica militar y las sanciones, Rusia optó por la paciencia estratégica y el cálculo frío. El resultado. El fracaso de la estrategia de presión liderada por Estados Unidos quedó al descubierto. Las sanciones, la propaganda y el ruido mediático ya no asustan a las capitales europeas. Lo que antes era miedo, ahora es pragmatismo. Cada vez más líderes del continente admiten que aislar a Moscú no solo es imposible, sino también contraproducente. Europa, cansada de soportar el coste económico de las decisiones ajenas, empieza a abrir los ojos. Países como Hungría, Eslovaquia, Austria e incluso Italia buscan acuerdos directos con Rusia en temas clave como energía y comercio. Ya no se trata de discursos públicos. Tras bastidores, muchos gobiernos, aunque sigan condenando a Rusia oficialmente, negocian y exploran nuevas alianzas, reconociendo que la estabilidad y el crecimiento pasan por el diálogo y la cooperación, no por la confrontación interminable. Putin entendió que el desgaste, la inflación
y el temor a la recesión serían más poderosos que cualquier amenaza militar. A diferencia de quienes apostaron por la confrontación abierta, su estrategia fue dejar que Europa sola se cansara de depender de Washington y de pagar el precio de las sanciones. Cuando el miedo se diluyó, el sentido común volvió. Negociar con Rusia dejó de ser un tabú y empezó a verse como una necesidad. La gran lección aquí es simple. La paciencia y el pragmatismo pueden más que la presión y la propaganda. Quien no vea esto, corre el riesgo de perder influencia, recursos y, sobre todo, credibilidad ante el nuevo orden que se está formando. Estados Unidos cometió un error básico. Sobreestimó el miedo que inspiraba y subestimó la capacidad de Europa para pensar primero en sus propios intereses. Hoy, Rusia ya no es solo la amenaza del Este, sino un socio potencial que ofrece alternativas reales, mientras Washington observa cómo su antiguo dominio se deshace, no con explosiones, sino con acuerdos firmados en silencio. Y ahora, la pregunta que queda es, ¿quién ganó realmente esta partida y qué nos espera a todos en este nuevo tablero geopolítico? Vamos a verlo. El mundo ha cambiado sin disparar un solo tiro. ¿Estamos listos para la nueva era del pragmatismo geopolítico? Lo que estamos presenciando no es una simple victoria diplomática para Putin, sino el desplome de un sistema que durante décadas fue la base de la política estadounidense en Europa. Miedo, dependencia y control de recursos. Ahora, las reglas del juego se han reescrito. Moscú ha sabido esperar su momento, tejiendo nuevas alianzas mientras Washington buscaba culpables y Europa calculaba los costes de sus propias decisiones. En países como Hungría, Eslovaquia o Austria, que antes seguían fielmente las directrices de Bruselas, hoy se impone la necesidad de un diálogo directo con Rusia. Incluso en Italia surgen voces que afirman que aislar a Moscú es, simplemente, imposible. Ya no es una opinión marginal, es una nueva realidad. Rusia ha dejado de ser el villano indiscutible y se convierte en un actor imprescindible, un socio con el que hay que negociar. Mientras, los puertos rusos están a pleno rendimiento y sus energéticas recuperan protagonismo en los mercados europeos. No es solo economía, es el regreso de Rusia como referente, marcando el ritmo a toda una región. Y es aquí donde se revela el verdadero logro de Putin. No doblegó a Europa por la fuerza, sino por paciencia y cálculo frío, esperando el momento exacto para ofrecer una alternativa irresistible. Para ti, espectador, lo que está en juego es mucho más que titulares o debates políticos. El precio de la energía, la seguridad, los empleos y la estabilidad global pueden cambiar de rumbo a partir de hoy. Solo quienes entiendan esta nueva lógica y se adapten a ella podrán prosperar en este mundo multipolar e incierto. Entonces, la pregunta final es, ¿acabamos de presenciar el mayor triunfo de Putin o es esto solo el principio de una transformación aún más profunda en la geopolítica mundial? Déjame tu opinión en los comentarios y comparte este video si quieres seguir analizando cómo estos movimientos invisibles impactan directamente en tu vida.